corrió el bulo de que la NASA iba a cambiar las fechas de los signos zodiacales y que daría entrada a un nuevo signo, Ofiuco. Con tal motivo, en distintos medios aparecieron explicaciones científicas sobre el supuesto error que cometían los astrólogos al utilizar en los horóscopos fechas de hace más de 2000 años. No seré yo quien dé la menor validez a los horóscopos. Sin embargo, en la Grecia clásica, la astrología impulsó el desarrollo de la astronomía y el razonamiento utilizado por Ptolomeo para explicar la influencia de los cielos en la vida de las personas tiene elementos que recuerdan mucho a los utilizados por los científicos en la actualidad. Bueno, pues ese es el motivo de nuestro programa de hoy. En definitiva vamos a hablar de los orígenes de las constelaciones y del zodiaco. Y para eso tenemos que irnos muy atrás. Nos vamos a ir al año 1100 a.C. Y eso lo sabemos con bastante seguridad, porque hay un conjunto de tablillas que se llaman mulapín, son un conjunto de tablillas escritas en cuneiforme, donde por primera vez aparecen reflejadas claramente constelaciones. Recordemos que constelaciones es simplemente agrupación de estrellas que nosotros, los humanos, imaginamos ahí figuras, que cada cultura ha imaginado figuras diferentes. Por hablar una que ya se conocía en el pasado y en la actualidad, le llamamos de la misma manera, era la Osa Mayor, por ejemplo. Otras tenían otros nombres. Pues nos tenemos que ir hasta ahí y ahí ya ahí aparecían. O sea que el hombre observaba el cielo, afortunadamente no había la contaminación lumínica cada hora, por la noche podían mirar las estrellas y no solo era una cosa contemplativa y mitológica, sino que tenía un carácter muy práctico. Y para eso avancemos unos pocos años, muy pocos, y nos vamos a Egipto. Eh, en Egipto, que depende, como todo el mundo conoce, depende de las crecidas del Nilo. La cultura egipcia, estamos hablando del Egipto clásico, el imperio antiguo, y esto ya en el imperio medio de lo que voy a contar ahora, más o menos, pues sembraban de acuerdo a las crecidas del Nilo. Y las crecidas del Nilo, la máxima crecida se producía, para explicar un poquito, en el mes de junio. Claro, ellos pensemos que no tenían un móvil que le decía la hora, el día en el que estaba, ni la hora, o sea, era complicado saber en el día que vivía uno. Entonces el calendario egipcio y de muchas culturas era seguir las estrellas. Y aparecía en el horizonte, en junio, aparecía por primera vez, después de haber estado escondida 80 y tantos días, aparecía Select, Sirio, en la actualidad, la estrella más brillante del firmamento. Si uno sale por la noche y quita los planetas, la más brillante es Sirio. Entonces, era lo que se llama una estrella heliacal. Era la primera vez que aparecía después de haber estado escondido al amanecer. Eso era la indicación de que era el momento del año donde iba a coincidir con la crecida. Ese era lo como marcaban los ciclos, y el año viene de ahí, porque ese era un ciclo de 365 días. Y ahí, fíjate cómo usaban el cielo, no era solo mítico. Ellos pensaban, y era muy lógico, que el cielo influía en la tierra, lo estaban viendo. Dices, si cuando esa estrella aparece ahí, resulta que el Nilo crece, pues es que esa estrella tiene que ver con la crecida del Nilo. O sea, era un razonamiento muy lógico, no era esotérico, aunque tenían componentes esotéricas, era un pensamiento con una base racional. Es más, si avanzamos un poco más y ya entramos un poco en Grecia, hay un poema conocido de Hesiodo que es también sobre consejos sobre las cosechas. Y también recurre a otra estrella, Arturo. Es la segunda estrella que se ve más. Y esa estrella marcaba el momento en que había que sembrar, era sembrar, porque es noviembre, sí, era sembrar la vid. O sea, le daba instrucciones a los agricultores de cómo debían de usar el cielo para, Para para, sus distintas eh, labores. para hacer distintas labores. Y sí, Sí, las labores del campo siempre han estado pero marcadas fíjate por... cómo estaba, ¿no? Claro, Y ya casi
nos situamos en la Grecia clásica. Nos vamos siglo V antes de Cristo. Yo creo que, si os lo vais a recordar ahora, es probable, y a mí en esa cosa no me pasa inadvertida, en la Ilíada hay un momento que aparece una estrella y es un momento de mal augurio, y también es la estrella Sirio. Entonces la interpretan como momento mal augurio, pero ya aparece ahí reflejada una estrella. Y más bonito es el pasaje esta de la Odisea que es preciosa, que no haya leído no, es más que recomendable, pues cuenta cómo después de la guerra de Troya, Odiseo vuelve a Ítaca, y cómo en el camino Calixo era una ninfa, y esta ninfa pues lo engatusa y lo lleva a una isla. En esa isla lo está distrayendo. Se va a quedar, de alguna forma va a hacer que fracase su expedición y no vuelva. Y entonces Zeus le dice a Calixo, no seas mala y déjalos partir. Y ahí aparece un paisaje que le da una indicación a Odiseo de lo que tiene que hacer. Y le dice, sigue el brazo de la osa mayor. Y es que la osa mayor se ha usado y se usa, yo a veces siempre lo explico, cómo la osa mayor nos indica la dirección, si la conocemos un poco dependiendo del año, es un indicador estupendo de la época del año que nos encontramos y de las direcciones de los rumbos. Entonces ya se lo da y esto aparece ya. Una especie de brújula. Claro, es una brújula muy apropiada para el Mediterráneo, y fíjate que estamos hablando del siglo V, porque la Odisea es del siglo V más o menos. Sí, muy recomendable la edición de Blackie Books, por cierto. Pues yo creo que ahí ya nos hemos situado ya en lo que queríamos un poco hablar. Ahora, ¿qué es el zodiaco? Bueno, pues el zodiaco es que, ya hemos hablado un poco sobre constelaciones, ¿no? Pues el zodiaco en principio ya viene de los mesopotámicos, que pensaban que el cielo influía en la tierra, como que las personas, como he dicho, y en un determinado momento, pues como las constelaciones pueden usarse como un reloj, como he dicho, y en particular hay una serie de constelaciones que sucede lo siguiente, siguen la misma trayectoria que el Sol. Hoy sabemos, y entonces también sabían los que sabían, Hiparco y los pocos que sabían, ya sabían que las constelaciones que iban quedando detrás del Sol es que estaban en la misma trayectoria que el Sol. Es lo que se llama eclíptica. Entonces así, pues en cada época del año, el Sol deja una constelación detrás. Cuando uno dice que es su signo, y ahora lo matizaré porque es muy importante la diferencia entre signo y constelación, cuando por ejemplo uno ha nacido, ahora decimos en el signo de Leo, pues en esta época, en el siglo III a.C., el signo de Leo era cuando la constelación de Leo no se veía nada más que justo al amanecer, porque está a la altura del Sol. Entonces digamos que la constelación que queda apantallada por el Sol durante un mes, pues esa era la constelación zodiacal. Entonces, por eso, a su vez, esto viene, zodiaco, de una palabra griega que significa el círculo de los animales. Y entonces, pues lo relacionaron porque, por otro lado, había surgido que los animales tenían una influencia, entonces se estableció una relación. Y así se creó 5 constelaciones zodiacales. Y de ahí viene el origen del zodiaco. Pero esto estamos hablando en el siglo II antes de Cristo. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, que hablamos en el programa pasado, que hablamos de Hiparco y hablamos de algo muy importante que descubrió Hiparco, algo sensacional. Y es que uno puede pensar, y hasta entonces se pensaba, hasta el siglo II, que las constelaciones se repetían exactamente con el ciclo de un año. O
sea, que en un año, pues la constelación de Leo, una estrella de Leo, de Nébola, por ejemplo, pasado un año, estaba exactamente en el mismo punto. Eso se pensaba, o sea, se pensaba que había una esfera, que la Tierra estaba fija, y la esfera esta, con las estrellas fijas, giraba en torno de la Tierra. Y en ese giro se repetía anualmente, y entonces el Sol, y el Sol a su vez giraba en torno a la Tierra en un periodo también de un año. La combinación de ambos hacía pensar, porque era lo que se veía, que anualmente este ciclo se repetía exactamente. Pero aquí vino, esto ya es lo que contamos en el programa pasado. El pasado programa, sobre Claro, la precesión de los equinoccios. Que aquí viene un tío muy listo, a mí me parece absolutamente genial, que es Hiparco, que hablamos que por fin estamos pudiendo recuperar parte de sus escritos, y él descubre que realmente este ciclo no se repite exactamente, sino que se va como retrasando. Hay se una va pequeña produciendo variación. a una pequeña variación. O sea, por ejemplo, por referirnos a una estrella, hablamos de Nébola, que está, por poner un ejemplo, que está en Leo, pues cada vez iba apareciendo un poquito detrás que el año anterior. Y claro, esto creaba un problema, decía, ¿qué está pasando aquí? Esto significa que las cosechas, con el tiempo, si yo estoy usando una estrella, como he comentado antes, de Sirio como referencia, y resulta que no sigue un ciclo anual, con el tiempo, la crecida del Nilo, como efectivamente pasó, ya no coincidía con la aparición de Sirio. Ya no coincidía por este movimiento. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Y aquí es donde damos un salto no, muy pequeño, bueno, 3 siglos después, y está el señor Ptolomeo. Y el Ptolomeo crea un modelo muy bonito, que es el modelo de esferas. Y dice, detrás de la esfera donde están las estrellas fijas, no lo dice exactamente así, pero en lenguaje moderno yo lo explicaría así. Hay una novena esfera. Después ya sí se le llamó novena esfera. Él nos le llamó. Y esta novena esfera, esa sí es fija, y esa sí que es un ciclo anual. Entonces lo que hay que hacer es un cálculo que corrija que cuando yo vea de Nébola o tal, no piense ya en de Nébola, sino que yo voy a tener una referencia que va a ser respecto a lo que le llama el punto Aries. Gráficamente, el punto Aries hoy se define como el momento que exactamente coincide con el momento del equinoccio de primavera. Y esto ya sí crea un ciclo exacto, porque exactamente el equinoccio es cuando los días cambian, cuando está exactamente el sol corta la eclíptica que se dice, y en ese momento ya sí tengo un reloj preciso. Y ya puedo corregir, ya no me rijo por las constelaciones zodiacales. Ya a partir de ese momento, como describe Ptolomeo, empiezo a referirme a los signos zodiacales, y esto crea una confusión enorme en la actualidad. Esto que te acabo de contar lo tiene muy poca gente claro. Sí, porque al final muchos acabamos por no diferenciar las constelaciones de los signos. Tampoco muchas veces los científicos ayudan No, en esto. es que yo he leído de esto y al final me he decidido a estudiarlo con detalle, porque es que no me casaba nada. Entonces, tienes que irte directamente A las fuentes. a las fuentes, en este caso de los libros que hablamos la vez pasada, que es el Almagesto y el Tetrabiblos, porque a partir de aquí lo que el Almagesto, estamos hablando del mismo autor, de Ptolomeo, describe cómo se hacen estos cálculos. O sea, él describe un libro extenso de 400 páginas actuales. O sea, describe cómo se hacen estos cálculos para corregir todo esto. Y él crea un catálogo de estrellas en total de 1022 estrellas, y cuando uno ve, por ejemplo, la estrella de Leo, la constelación de Leo, él ve que tú ves y ves el catálogo,
que parte está en la constelación de Leo, la propia constelación de Leo, parte está en el signo de Leo y otra parte está en el signo de Virgo. Y eso aparece con un símbolo delante en el propio catálogo. Aparece el número de la longitud precedida de un símbolo y después aparece el número de la longitud precedida de otro símbolo. En un caso es el símbolo de Leo y en el otro caso es el símbolo de Virgo. Y estamos en la misma constelación. Es decir, que él claramente diferenciaba constelaciones de signos. De hecho, para los signos no usaba nombres, usaba símbolos. Y aquí quizá puedes comentar un poco del tetrabiblos y de el que para mí incluye la novena esfera de forma muy bonita. Que hay un libro precioso en la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Histórica. Perdón, en la Biblioteca Histórica. En la Biblioteca Nacional también, de hecho, hicieron una exposición. El que yo he visto y que me quedé maravillado es el de la Biblioteca de aquí. Es un libro maravilloso, el Astronomicon con Caesario, pues ahí aparece, de Pedro Apiano. Es un impreso en Alemania de 1540. Y bueno, aunque la biblioteca cuenta, como tú bien sabes, con un amplio listado de obras de astronomía muy relevantes, tenemos que decir que este es de una importancia y de una belleza impresionante. Tú lo has visto, es un libro real, hecho para el emperador Carlos V, y bueno, cuenta con una serie de círculos, no sé cómo llamarles exactamente, son como figuras móviles. Es que se pasa a los cuentos de niños actuales, estos que tienen, no sé cómo se llaman, los que son como figuras troqueladas que se van moviendo a través de unos hilos, de tal manera que son esferas, realmente son esferas, lo que tú dices, unas representan los signos y otras representan las constelaciones. Y hay una representación muy clara donde aparece, hay una en particular donde aparece esta novena esfera. Aparece el modelo de Ptolomeo, que aparece en un símbolo con las constelaciones, y después una esfera exterior donde aparecen los símbolos, que es la novena esfera. O sea que, porque es que hasta esta época todos seguían, este libro seguía el saber de Ptolomeo, que fue el que se utilizó hasta Copérnico. Hasta Copérnico, evidentemente, hasta Revolutionibus en 1543 de Copérnico. Pues el ejemplar que nosotros tenemos en la biblioteca, es una de las joyas del patrimonio bibliográfico, es única en el mundo. Hay varios ejemplares, pero en otros colores y no es de tanta belleza. Apiano elaboró esta edición de lujo, seguramente en su propia casa o en una imprenta familiar. Hay que decir que es un libro impreso, ¿no? Tamaño folio, y aprovecha el texto a 2 columnas para hacer unas figuras maravillosas, ¿no? Hay que tener impreso, en cuenta, es decir, este no es manuscrito, es un libro impreso. Por eso es curioso ver. A mí me chocaba eso. Es un ejemplo ya no solo astronómico, sino de imprenta, porque tenemos que tener en cuenta que es de 1540, la imprenta no tenía todavía 100 años y el nivel al que se llega con este libro es impresionante, ¿no? De hecho, tiene un colofón escrito a la manera de Leonardo, que hay que leer a través de un espejo, y hay que pensar que la imprenta en ese momento pues estaba naciendo, como quien dice, todavía no tenía 100 años de vida, y entonces pues es un trabajo maravilloso. Dices que Leonardo, ya que has mencionado a Leonardo, realmente es que era disléxico, o sea, el tema no es que lo hiciese intencionadamente, era un problema de dislexia. Y entonces muchos pensaron que lo había para que no lo leyesen los demás. Y era un tema, parece ser que de su propia visión. Sí. Pues el libro cuenta con 36 ilustraciones, con 36 esferas móviles, con muchas ilustraciones, y las esferas están hechas con 5 o 6 capas, y como te digo, están impresas, pero dibujadas después, coloreadas a mano, y se mueven a través de unos pequeños hilos. Es un libro que sacamos en muy pocas ocasiones debido a su delicadeza, y como es un ejemplar único, tenemos que preservar su buen estado. Y todas las esferas están decoradas o bien con representaciones astronómicas o con dragones. Se utiliza muchas veces como carteles de exposiciones porque es una auténtica preciosidad. Y al final de la obra pues aparecen figuras que sirven para montar instrumentos, ¿no? Como por ejemplo pues astrolabios o otros instrumentos que sirven para calcular la posición de los planetas. No sabemos exactamente cómo llegó a la biblioteca, pero sabemos que por ejemplo Torres Villarroel, en su biografía,
pues cuenta que para elegir a su sustituto, Diego de Torres Villarroel, claro. Diego de Sí, Torres sí, Villarroel, sí, sí, es verdad. cuenta lo vi. que en la posición para elegir a su sustituto, pues él propuso que el elegido demostrase que sabía realmente cómo trabajar con el astronómico cesario de Apiano, ¿no? Esto fue en 1752, así que sabemos que la obra llegó antes Sí, a pero la bueno, la biblioteca. obra es originalmente de 1550. 1540. Pues muy bien, yo casi voy a cerrar, simplemente voy a hacer una mención directa a los horóscopos actuales. Me lo he traído aquí, lo voy a nombrar, por ejemplo, cualquiera. El malentendido que hay, por ejemplo, cuando uno busca su horóscopo, el horóscopo está claro, ya todo el mundo sabe que no marca nuestro futuro, aunque como he dicho, las estrellas, no las estrellas, las estaciones, no son las estrellas, pero en la naturaleza, el ciclo de las estrellas, del sol, está influyendo sobre la cosecha, sobre todo, sobre la lluvia, sobre, en fin, que había una base, ¿no? Pero eso dicho eso, después el que uno tenga un carácter u otro dependiendo de un símbolo, no, eso no se ha estudiado y no tiene ninguna sentido. Pero no base obstante, científica. entrando en el juego, voy a decir alguna cosa. Por ejemplo, los de Acuario formalmente son los que su signo, esto puede variar en un día o dos, dependiendo de los años, va del 21 de enero al 19 de febrero. Sin embargo, la constelación está detrás del Sol del 18 de febrero al 12 de marzo, es decir, hay un mes de diferencia y la explicación no es que los griegos lo sabían perfectamente, es la que acabo de dar, simplemente es que una cosa son los signos, que los signos eran como un ente que estaban en la novena esfera, influyendo sobre el mundo, y otra cosa eran las estrellas, que eran cosas diferentes. Entonces, mucha gente piensa que las estrellas que los signos y las estrellas, las constelaciones zodiacales, los signos zodiacales es lo mismo y no. Nacieron en la misma posición, pero cada uno, como si lo he sido capaz de contarlo bien, ha seguido su propio ciclo. Y cuando se hace un cálculo de un horóscopo, un cálculo ficticio, yo no me lo creo, pero en cualquier caso las fechas están bien elegidas. Respecto a Ofiuco, Ofiuco voy a contar, Ofiuco siempre ha existido, Ofiuco también es una constelación zodiacal, que era zodiacal desde siempre, si uno se coge el libro que Ptolomeo, el catálogo de Ptolomeo, ahí aparece Ofiuco o Serpentario, tienen los dos nombres. Lo que sucede es que simplemente la habían distribuido entre los signos de Capricornio y Sagitario, porque no es lo mismo, ellos lo sabían perfectamente, y si uno va y ve Ofiuco está perfectamente recogida en el catálogo de Ptolomeo, pero se le asigna un signo, porque como he explicado, los signos son distintos y eran 12 por una cuestión muy sencilla. Se dividió en 12 porque cada signo se le asignó un mes. Entonces se dividió el año en 12 fracciones, que eran los meses actuales, y exactamente un mes era lo que quedaba detrás del signo que quedaba detrás en cada mes. Entonces se estableció una relación mensual. Y de ahí viene también la historia. Y yo no sé si con esto pues hemos sido capaces de aclarar o no la diferencia entre signos. O enredarlo un poquito más, pero yo creo que ha quedado muy claro. Yo espero. Es importante, pues eso, ponerle un punto científico a... Y yo simplemente, para cerrar, animo a las cosas que hemos contado, la cantidad de cosas que nos dicen las estrellas. Entonces, salgamos por la noche, miremos el cielo y uno acaba conociendo las estrellas que hay cada noche, más o menos las constelaciones que van a aparecer, por dónde, y va siguiendo el ciclo de la vida. Y es una cosa muy bonita que uno va viendo cuando dice Leo, tal, y cómo van siguiendo, va aprendiendo a saber. Dice, mira, si hoy Leo, Virgo, Sagitario, Capricornio están por ahí, significa que mañana el Sol va a estar ahí, porque las constelaciones zodiacales siguen la misma trayectoria que el Sol. Entonces, si uno mira el Sol, ya sabe las constelaciones que va a haber y viceversa. Si uno mira esta noche las constelaciones, ya sabe cuál va a ser mañana la trayectoria que va a seguir el Sol.
Y bueno, pues yo no sé Es si con esto ha importante. quedado más o menos Lástima claro. de la contaminación lumínica en las Bueno, ciudades, pero bueno, hay que buscar lugares. hay que buscar todavía. Pues muy bien, pues Muchas gracias, Guillermo. hasta el próximo programa. Ah, por cierto, quería decir una cosa. Quería decir que en este programa hace 8 años que empezamos Eureka. Eureka ha cumplido, cuando se oiga este programa, en la primera emisión se hizo el 19 de marzo de 2015. Estupendo. O sea, a ver si aguantamos otros 8 más. Lo veo difícil, pero No, bueno. yo creo que sí. Bueno, pues muy bien.